¿no? Como la conocemos ahora. Entonces hay un significado y al final hay una conclusión muy, muy interesante. ¿Por qué eh, esta distinción, el poder recuperar el sentido original cuando se vayan a las naciones? Ah, hay una frase que los que me escuchan, hay que anotarla, ¿sí? Tenerla ahí, porque yo digo, eso va a ser parte, seguro, en el examen. ¿Ah? La frase es, la nación en el concepto bíblico es, dos puntos, fronteras definidas por raza, coma, lengua, coma, cultura, coma, religión, coma, vocación, etcétera. Eh, o sea, cuando la palabra del Señor dice vayan a las naciones, entonces dice vayan a otras razas, lenguas, otras culturas, incluye religión, religión. Ah, hay personas que su religión, el mismo catolicismo, ¿no? En algunos lugares, sectores muy cerrados, entonces ellos crean como una frontera. Entonces, el desafío siempre es, digo yo, cruzar esa frontera que separa, ¿sí? De lenguaje, de raza, inclusive religión. ¿Ah? Y tampoco es sencillo, ¿sí? Eh, Cuando la persona se planta en su religión, no sabemos que no tienen salvación. Entonces somos enviados, ¿sí? A pasar cruzar esa frontera cultural, de raza o de religión. Y eso es interesante, muy interesante. Compartíamos el domingo, decíamos, a veces el llamado solamente es ir eh, solamente al otro sector, a la otra distrito, a la otra zona. A veces cruzar la calle, golpear una puerta. El llamado a salir, decía yo, de nuestro confort o de nuestra comodidad. No hay forma, bueno, no hay forma de hacer misión o evangelismo si no salimos de nuestro confort o nuestra comodidad. ¿Eh? Por eso el llamado es ir y atravesar eh, esas fronteras culturales, inclusive religiosas. Eh, Pensando en esto, vamos a ver el escrito que tomó Jonathan Lewis, lo tomó el escrito de Rap Winter. Dice, ahí está escrito, podemos ir también leyendo, ninguna perspectiva sobre la totalidad de la raza humana, como Max, puede ser breve sin caer en la tendencia de ser simplista. Cuando Dios escogió a Abraham y a su descendencia, tanto para una bendición especial como para la responsabilidad de compartir dicha bendición con todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3, 18, 18. Él no entendió lo grande y complejo de la obra por hacer. Hoy, sin embargo, transcurridos 4000 años más de la mitad de las familias de la tierra, eh, de la tierra, son cuando menos superficialmente lo que Time Bonner denomina como judaicos.
en religión y ciertamente han recibido parte de la bendición a través de gente con la fe de Abraham y por medio de aquel a quien él miraba. Juan 8:56. Si tomamos en consideración las influencias indirectas, es posible estimar que 9 décimas de toda la humanidad ha recibido hasta ahora parte, vale esa aclaración, parte de dicha bendición, aunque mezclada con otros elementos. Y sabemos que hay muchísimas religiones, incluso los mismos musulmanes, ¿no? Que ellos sí se dicen provenientes de Abraham, ¿sí? Pues Abraham es padre de mucha gente, multitudes, religiones y demás. Es el padre de Abraham, ¿no? Es el padre de Abraham. Muy bien. Eh, entonces vemos ahí donde dice naciones y países. Ahí se puede ver, ¿no? Naciones y países. Justo lo que estábamos compartiendo al comienzo. Eh, dice, en nuestro mundo actual, cuando vemos la palabra nación, tendemos a imaginarnos una entidad política o país. Desafortunadamente, este no es el concepto eh, que se expresa en la Biblia, como ya les venía diciendo, ¿no? Una traducción más exacta viene directamente de la palabra griega, que es etnos, la cual ha sido traducida no solo como nación, sino también como unidad étnica, pueblo, o como en el Nuevo Testamento, pagano o gentil. En ninguno de los casos anteriores se refiere a un país tal como nosotros lo concebimos en la actualidad, es decir, una entidad política. Un uso más correcto sería, por ejemplo, la frase la nación Cherokee, refiriéndose a la tribu de indios americanos conocidos como Cherokees. Aún en el Antiguo Testamento se mantiene este mismo concepto, el término GAM, el cual aparece 1821 veces, se refiere a un pueblo o a una raza, interesante, o tribu o una familia específica de hombres como en Deuteronomio 4, 6, 28, 37. La otra palabra es mispaget. Se emplea solamente 267 veces y es usada principalmente para referirse a la familia, parentela o linaje. Esta es palabra que se utiliza en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El concepto de país o de nación definida políticamente está totalmente ausente en ambos casos. El hecho de que allí se implican los grupos étnicos o razas y no los países se hace más evidente en otras citas como el Apocalipsis 5, 9, 10, 11, donde se utiliza no solamente la palabra nación, sino que se define aún más como pueblos, tribus, lenguas y nación, ¿sí? Ahí como dice el texto en Apocalipsis, eso es con más exactitud, 5, 9 y 11. Eh, pueblos, tribus, lenguas o nación.
un poco decir por qué toda esta distinción. A mí me pareció que vale la pena ver esto, porque en el pasado no había prestado atención en esto, que la palabra nación no es como conocemos ahora. ¿Por qué? Porque uno puede decir, porque el Evangelio llegó a tal nación, y pensamos que ya el Evangelio llegó y se evangelizó tal nación. Pero es muy, sí, diferente pensar que hay razas, hay culturas, hay etnias de cual aún el Evangelio no llegó. Y ahí está pues el desafío. Ah, es muy general pensar que porque en una nación llegó el Evangelio, políticamente hablando, como la nación, como sabemos ahora, entonces estamos pasando por alto lo que en realidad la palabra estaba diciendo original, en lo original, se refiere a las razas, ¿no? A las culturas, a lugares. Y más compartíamos también el domingo y decíamos la expresión, Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces también allí la traducción es eh, hasta lo último de la tierra. Ah, y el llamado es hasta dónde, hasta lo último. Entonces ahí yo pensaba, ¿cómo es que han hecho esta inversión aquí, digamos, en Mamapampa, en un lugar tan alejado, de muchos habitantes? Pero ese es el llamado, ¿no? ¿Sí? De la obediencia al mensaje. Ir eh, hasta lo último de la tierra. ¿Eh? Y en lo último de la tierra están los lugares donde aún no ha llegado el Evangelio, ¿sí? O menos evangelizados, lugares menos evangelizados, donde no hay presencia importante de alguna misión que ha llegado. Y es interesante pensar, hay sectores donde la misión no ha llegado aún, ¿sí? Eh, y el porcentaje es mínima, es muy pequeña de personas convertidas, personas evangelizadas. Otro día conversábamos acá en Piura, nosotros hemos sido la primera y la única iglesia presbiteriana, ¿no? Por muchísimos años. Eh, Ahora, hace poco tiempo llegó, hay un pastor presbiteriano, pero de la otra línea, del famoso IPRP, no sé, algo de esos P, ¿no? IPRP. Y entonces compartíamos con él, también hay otro pastor de línea que es luterano. Entonces, bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Vamos a en la reforma. Entonces, eh, decíamos que justamente Piura eh, es un campo blanco, porque allí eh, no hay un trabajo grande, importante de alguna misión extranjera como ha sido en otras provincias, ¿no? Donde el Evangelio se desarrolló más, en cuanto a estructura también, por causa de esas presencias misioneras. Aquí no se ha dado. Se da, por ejemplo, en el caso, eh, como decimos, presbiteriano, eh, no ha pasado como en Lima, Trujillo, bueno, como sea. Ahí llegó una presencia presbiteriana, misioneros coreanos, donde ellos también, eh, con su respaldo que han traído de sus países, de sus denominaciones, han podido dar ese aporte, ¿no? Construir, hacer construcciones y a poderse apoyar, a sostener ciertas labores misioneras, porque eso ayuda en cuanto al crecimiento, ¿sí? Ayuda en cuanto al crecimiento. Nosotros cuando llegamos aquí no teníamos ese recurso, ¿no? Así que nos abocamos a trabajar en cuanto al recurso humano y eso es muy interesante, ¿no? Y ahí que tenemos esa visión de trabajar en las casas, eh, sin tener templos, sin templos.
como era esa primitiva, ¿sí? En los comienzos ellos no iban a lugares a construir templos primero. Eh, Ellos se reunían por las casas. Ya lo compartí, siempre voy a repetir. Para mí es una excelente forma, es la forma más bíblica, creo yo, de comenzar una labor misionera. No siempre se da que llega una misión y nos construyen un templo. Si se da, gloria a Dios, ¿no? Ya tenemos, por un lado, ya una preocupación menos. Ya tenemos que estar viendo la forma de ampliar, de construir. Porque sí, veo yo también que es necesario una buena estructura. Pero acá se da que hemos trabajado en la parte del recurso humano, en el tema de disipular a las personas. Y hoy con los años se ha dado que tenemos, gracias a Dios, hay obreros, ¿no?, que están respaldando con jóvenes, con niños, eh, nuevas obras. eh, Así que damos gracias a Dios por este recurso humano, que en realidad eso es, digo yo, lo que puede llevar mucho tiempo, muchos años. Muchos años lleva, alguien dijo, eh, esperar que el árbol crezca. No, no es como otros arbustos. El árbol lleva muchos años para convertirse en un árbol. Así también yo pienso en los líderes, los futuros pastores, misioneros. No se dan de la noche a la mañana, ¿sí? A veces esa forma apresurada y después tiene dificultad. Hay una formación, aparte de la teológica, la bíblica, la misionológica, hay una preparación del carácter del que va a liderar. Y ese es un proceso que lleva mucho tiempo. A Moisés en el desierto, primero fue entrenado en la casa de Faraón, donde él aprendió todo lo más avanzado de la cultura de la época. Eh, Dios lo preparó por lo que la función que iba a tener luego. Por eso él pudo escribir esos preciosos, los primeros 5 libros de la Biblia, del hombre preparado. Legisló, juzgó, lideró, pastoreó también a Israel. Pero no solamente fue la preparación, podríamos decir, académica en Egipto, con lo más avanzado, siendo príncipe de Egipto, sino que también en el desierto. Y esa preparación en el desierto es la preparación del carácter del ser humano, del líder. Y esa preparación tampoco es muy importante. Muchísimos ministerios, estoy hablando a seminaristas, a líderes, a futuros pastores, ministros, misioneros. Muchísimos en el camino luego fracasan, retroceden, porque faltó esa preparación, ¿no? Faltó ese proceso y eso lleva mucho tiempo. Es lo que se va formando, se va madurando en el tiempo, a través de las pruebas, los fuegos y la vida en el desierto. Eso nos va formando, ¿sí?, a establecernos, a hacer raíces en la palabra, a aferrarnos a Dios, a la vida de oración, y por qué no también si fuera de día ayunos, fuimos formados de esa manera a prepararnos cuando hay dificultades, necesidades, ¿qué vamos a salir corriendo? ¿O es que eso nos desafían a orar más tiempo? Yo me acuerdo que había veces que la lucha se hacía tan grande, ah, que eso me llevaba a orar toda la noche. Interesante eso, sí. Eso me llevó a orar toda la noche. Y a veces esas situaciones que enfrentamos nos llevó a hacer días de ayuno, apartar y orar y buscar a Dios. Y experimentar luego victorias tremendas, ¿no? De forma extraordinaria, ¿sí? De forma extraordinaria. Y son recursos que tenemos que aprender. ¿Dónde aprendemos eso, sí? En ese proceso frente a las dificultades que nos toca enfrentar eh, en el camino. Digo esto porque
cuando estábamos en el seminario y terminamos el seminario, entonces varios compañeros, había algunos que eran muy buenos en el seminario, ¿sí? Bien preparados, eh, y me parece muy bien. Me acuerdo especialmente de uno que era que se destacaba en todo. Él se llamaba Ricardo, ¿no? Pareció que hoy aparte con el Señor. Eh, Era muy capaz, sí, muy capaz. Pero cuando comenzamos a servir a Dios, nosotros fuimos llevados a una obra, a una congregación a trabajar, a servir, comenzamos pues de abajo, nos respaldaron, se pudo construir todo. Y a él también le dieron, y a otros también, varios compañeros le han dado también lugares para ir a servir, a trabajar, ya templos construidos por las misiones coreanas, ¿no? Eh, pero al pasar los años, eh, estos compañeros de nuestro seminario abandonaron, ¿sí? Abandonaron la congregación y se fueron, no soportaron. Y otro compañero mío también, que era de un templo muy grande, eh, a él lo tuvieron que sacar también por una conducta muy mala. Eh, y hubo un tiempo que ya no había, aquí no había faltado obreros. Entonces me acuerdo que yo tenía que encargarme, sí, especialmente el día domingo. Me acuerdo que una vez tenía que yo ir a predicar en 4 lugares donde no había pastor. La congregación estaba ahí, pero el pastor se había ido, pero lo habían sacado, otro, bueno, 4 lugares. Ah, por la falta, si nos han entregado. Aún todavía conservamos en Argentina 2 lugares, 2 preciosos lugares, congregaciones muy lindas. Uno está en Buenos Aires, en la capital, y otro está en la provincia de Buenos Aires, que está a hora y media, 2 horas de... ah, y en esos lugares donde hemos servido muchos años, cuando lo vinimos a Perú, quedó encargado, eh, pastoreando también. Bueno, estuvo en seminario, se ha ordenado, que es un cuñado, un hermano menor de mi esposa. Y él comenzó así de joven, se casó. eh, no sé si más que está por ahí, más lo conoce, que no se llama Jean-Pierre Bachelet. Sí, es también un excelente músico, es un buen ministro. Y la verdad que muy bien, con los años ha madurado, ha crecido y la congregación se ha desarrollado muy, las dos congregaciones, muy bien. Así como al pasar los años, eh, los jóvenes que comienzan con muy poca experiencia, pero cuando uno persevera y se mantiene a pesar de las dificultades, el paso de dificultades también, pero uno aprende de las dificultades, ¿sí? Uno va desarrollando y él se ve en el ministerio, como ahora él tiene varios líderes, tiene pastores, copastores que están con él apoyando en el ministerio. Amén, amén. Ahí dice, eh, Pablo se identificaba, esto es muy interesante, ¿sí? A sí mismo como el apóstol de los gentiles. Entiéndase gentiles como pueblos o naciones. Bueno, decir, Pablo, apóstol de pueblos o naciones. Y gentil, eh, de forma general, se refería a todo esto, ¿no? A pueblo, nación o raza. Él fue, muy interesante lo que está diciendo este, él fue uno de los primeros en la nueva iglesia que comprendió que Dios deseaba usar la diversidad maravillosa del mosaico cultural de la humanidad. Subraya eso, sí, el apóstol Pablo, sí. Fue tan brillante él en su mente, en su corazón, en su espíritu,
y una mente tan abierta que él fue el primero que comprendió con exactitud. ¿Sí? Aún antes que los demás apóstoles en Jerusalén, él entendió esto, ¿no? De que Dios deseaba usar la diversidad maravillosa eh, del mosaico cultural de la humanidad. Llegó a comprender, dice, que Dios no quería que los gentiles cometieran un suicidio cultural para convertirse. Algunos mencionan que muchísimos misioneros que han llegado de afuera, a veces de Estados Unidos, otros lugares, es lo que ellos hacían, ¿no? Ellos traían predicaban el evangelio, pero también transmitían su cultura. Bien, Pablo se refirió a esto como un misterio escondido por mucho tiempo, pero que ahora se revelaba, como dice Efesios 3:4, ahí habla de esto, ¿sí? Eh, sí, este mensaje a otra raza, a otra cultura, las iglesias, entonces se refiere a lo que Pablo dice ahí, misterio oculto, pero que ahora ha sido revelado, ¿sí? No era nada nuevo el que un gentil se convirtiera a un judío, en judío, y se uniera a la comunidad de fe del pueblo de Dios. Algunos prosélitos valientes del tiempo de Pablo hacían esto, aunque siempre se las veían mal. La mayoría de los gentiles no irían tan lejos. ¿Acaso percibirían que tal cambio en sí no bastaba para la salvación? Necesitaban de un Pablo para que estableciera una sinagoga para gentiles. Nunca antes nadie había hecho lo semejante, ¿sí? O sea que las personas que venía y se convertía al judaísmo, eh, también tenía que adoptar la cultura, las costumbres, las leyes judías, ¿no? Y Pablo se rebeló contra eso, por fe. Por eso los judíos, dice, él viene a destruir la obra de Moisés, y no lo entendían a Pablo, ¿sí? Hasta que no se convertían, los judíos no comprendían, porque decía, Pablo quiere destruir nuestras leyes que nos enseñó Moisés. Y no era eso, él estaba separando en realidad lo que es cultural, de lo que es la fe. Por eso muy bien, dice, necesitaban de un Pablo que estableciera una sinagoga para gentiles. La otra cosa nueva era unidad sin uniformidad. Interesante. ¿Sí? Unidad sin uniformidad. Los gentiles podían seguir a Jesús sin necesidad de ser judíos. Ah, qué interesante. Y esta es la gran batalla de Pablo con los judaizantes, ¿sí? En las iglesias gentiles, que ellos querían venir a judaizar a los gentiles convertidos de las iglesias. Eh, Sabemos que él escribe ya enojado, ¿sí? En Gálatas. Ojalá, dice ellos, se mutilasen los que os perturban, que ellos creían eh, que los gentiles se circuncidaran, pues, ¿no? Bueno, muchos occidentales tienden a pensar que todos aquellos que viven en China, por ejemplo, son racialmente chinos, lo que en otras palabras querría decir chinos han, o podrían pensar que todos los pueblos de Rusia son étnicamente iguales. Seguimos, seguimos. Queríamos saltar, pero mucho tiempo, a la evangelización. Quería brevemente a los musulmanes allí.
¿Alguien anda por ahí? Pastor. Amén, amén. A ver quién me ayuda a leer. De los fieles. Sí se puede leer ahí, ¿no? Ahí de su pantalla lo puede Sí, agrandar. a ver yo. La, la evangelización de los musulmanes, de Michael Yuxal. A ver, Dice, en cualquier intento que hagamos por evangelizar a los musulmanes, hoy en día no podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores del pasado. Uno de nuestros grandes errores ha sido el de no tomar en cuenta los factores de cultura, idiosincrasia y origen étnico y psicológico de la gente. Tampoco debemos cometer equivocaciones basadas en perjuicios en contra de la sociedad musulmana o maometana. ahora sí Quizás, está bien. ya. Eso sí, eso es muy interesante porque los dos al ignorar a veces, ¿no? La cultura de los musulmanes, su conducta, como que metemos todo en la misma bolsa, ¿no? Eh, hay un sector, ¿no? Que tienen su nombre, los chiitas, los chiitas, que son, algunos son más conservadores, pero en cambio hay otros grupos de fanáticos y aún entre ellos hay otro grupo, como lo habla en la voz de los mártires, ¿no? Se me fue, tiene un nombre, que son los que aún no está permitido por el gobierno, ¿no? Pero ellos mismos están, ¿no? Es un grupo armado que de repente aparecen y ellos con armas a veces pues, hasta pueden tirotear o amenazar o asustar y a veces se han metido en congregaciones, ¿no? A hacer pero masacres o, bueno, a desparramar a todos. No son todos. Yo no sé si ustedes, alguien vio la famosa esa película Yo soy Han. ¿Alguien la vio? No. Ahí habla la otra parte, ¿no? De un musulmán eh, que llegó a Estados Unidos y como lo que mencionaba al principio el hermano Trujillo, ¿no? Famoso tema de bullying, ¿no? Y él por ser musulmán de esos países, eh, en Estados Unidos pues era marginado, maltratado. Hasta el caso que un hijo de él hasta murió en un lugar, ¿no? Eh, y la gente, después que pasó eso, imagínense, ¿no? Uno no mira esa parte, después de las Torres Gemelas, Estados Unidos, cualquiera que veía a un musulmán o a una persona de esos países, a cualquiera le parecía que eran terroristas. Y no es que porque sean musulmán ya son terroristas o ya son satánicos que le vemos. No, son seres humanos como cualquiera, ¿no? Con necesidad, con problemas. Y esa película muestra cómo este hombre ha sufrido dentro de Estados Unidos, un país libre, donde no hay persecución, todo lo que él padeció por ese rechazo, y que él recorrió todo el país queriendo demostrar eh, que a pesar de ser musulmán, dice, no soy terrorista, ¿no? Y él esa era su expresión, quiero demostrar a todos que no soy terrorista. Bien, avanzamos un poco más solo ahí, quizás uno. Sí, dice, quizás una de las equivocaciones más perjudiciales que se ha cometido es la negligencia. Detrás de excusas como un islamismo monolítico y que los musulmanes se resisten al Evangelio, hemos invertido tan solo menos del 2% de los misioneros protestantes en la evangelización de este pueblo. La siembra ha sido mínima, por lo tanto, la cosecha también ha sido escasa. Eso es El, lo que mencionábamos al comienzo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos esperar una cosecha abundante en algunos sectores si la siembra ha sido mínima, escasamente, un 2%?
Hace un tiempo llegó un grupo que habló sobre la misión en Piura y entonces ellos hacían un cuento, porcentaje, y que se comprobó estadísticamente que era, no sé si era 1 o 0,1%, dice, lo que se invierte, lo que las iglesias invierte en cuanto a la misión mundial, digamos. Pensar a veces aún fuera de su congregación o denominación. Ah, es muy mínima, por eso siempre el llamado es a las naciones. Debemos repensar en nuestras congregaciones en cuanto a qué estamos haciendo, cuánto estamos invirtiendo, eh, estamos enviando. Mencionábamos todos ahí, están de acuerdo los seminaristas que tuvimos y los pastores ahí en Mamapampa. Ahí tenemos un lugar, es lugar nuestro, ¿no? De nuestra denominación. Donde están ellos desesperadamente esperando, necesitan de un obrero, mm, por lo menos uno de, ya que tiene 89, uno por lo menos de 80. Aunque sean misioneros de 80. Bueno, seguimos. El mundo musulmán. Dice, el mundo musulmán, sin embargo, ha estado sujeto a las influencias secularizantes del Occidente. La dominación occidental del pasado ejercida sobre las naciones islámicas o independientes no contribuyó en forma alguna a las misiones de evangelización, pero sí transmitió las ideas y los valores occidentales a toda una generación del grupo musulmán. Ahora, esto en realidad no ayudó, ¿no? No ayudó. No se ha dado un buen testimonio, ¿no? Los países, entre comillas, cristianos, ¿m? Que ellos tomaron los territorios de ellos en el pasado y no han dado un buen testimonio. Es como cuando toda la parte de América, ¿no? Por los españoles que han sido eh, más que evangelizados, colonizados, ¿no? Y sí, entre ellos hubieron buena labor misionera, no podemos negar. Yo conozco ahí la parte de entre Paraguay, Argentina, misión. Hay una misión jesuita. Todavía están ahí las ruinas jesuitas. Es impresionante la labor que han hecho ahí entre los abuelos guaraníes, a origen, cómo han construido un templo, cómo han enseñado música, arte. También hay una película que la recomiendo, hermosísima, que se llama La Misión, ¿sí? Ya creo que desde el año, o sea, tiene muchos años. En esa película todavía estaba jovencito, Robert De Niro trabaja como principal, otros actores conocidos, ganador de 2 premios Oscar, ¿sí? Así que la película vale la pena verla, muy buena. Y en esa película me encantó porque ahí muestra claramente lo que pasó en la historia, ¿no? Cómo los misioneros católicos llegaron a esa zona, ¿no? Que era Argentina, Paraguay, y cómo se establecieron en ese lugar, y cómo trabajaron, cómo aprendieron el idioma, la cultura. Al principio algunos de ellos fueron martirizados por ellos, otros fueron nuevamente. Bueno, hubo dificultades, pero qué trabajo precioso. Es decir, no podemos poner también a todos los católicos en una bolsa, ¿no? Han hecho un lindo labor también en esa parte, por ejemplo, eh, de Paraguay. La misión se llama, si a alguien le interesa de casualidad. Pero, sin embargo, en gran parte, otras partes, muy mal testimonio se ha visto, ¿no? Muy mal, no ayudó. Eh, el mal ejemplo que han traído de España en la colonización, los abusos y demás. Y lo que pasó, bueno, Estados Unidos también a otros países musulmanes, por eso es que ellos se resistían luego al Evangelio. Pero aún así, ha habido misioneros que han trabajado, a pesar de todas estas cosas, que han servido, que han dado su vida y han logrado frutos también. A ver, sigo un poquito más ahí. Y en realidad, para terminar, quería eh,
concluir con esta última parte que donde dice resumen, ahí leemos para terminar. Interesante eso, porque al final ahí queríamos llegar, porque les cuento esto de diferencia de países, raza, cultura y todo. A ver ahí, Sol, para concluir. Ya, dice, un entendimiento bíblico de la palabra nación borrará la ingenua noción de que la gran comisión ha sido completada porque la iglesia está instituida en la mayoría de los países del mundo. Interesante Aún, eso. ujú, aún hay miles de naciones bíblicamente definidas que permanecen fuera del testimonio de una iglesia establecida. Amén. Ellos, Entonces, cuando se definimos naciones como raza, cultura, entonces todavía aún hay miles de naciones bíblicamente definidas que permanecen fuera del testimonio de una iglesia establecida. Interesante. Seguimos. dice, ellos no serán alcanzados a menos de que la iglesia esté deseando extender su testimonio más allá de sus propias fronteras culturales por medio del evangelismo, de 2 y 3. Cientos de estas personas inalcanzadas se pueden encontrar alrededor de poblaciones cristianas. Son Ujú, gente, exactamente. uh-huh, Muy son bien. gente escondida, Eso. aquellos que la iglesia no ha tenido la habilidad o tal vez el deseo de ver. Ujú. Tomará más que un principio de puerta abierta para atraer esta gente al reino. Más allá de estos escondidos hay enormes megaesferas de gente inalcanzada, donde a la vez hay tan pocos cristianos que será necesario un nuevo empuje masivo del evangelismo, E2-3, para alcanzarlos. Las megas esferas budista, china, hindú, musulmana y tribal merecen la urgente e inmediata atención de la Iglesia, la cual no puede continuar descuidando esta gran responsabilidad suya. Ah, qué tremendo. Qué interesante. Así que viéndolo desde ese punto de vista, interesante, hay muchísimas todavía naciones. Bíblicamente, siempre decimos naciones bíblicamente eh, que aún no han sido alcanzadas. Por eso dice a otras naciones, a otras culturas. Bien, hermanos, estamos así concluyendo en esta noche. Recordamos que la próxima clase, Dios mediante, si no hay ningún cambio, va a ser el lunes normal. ¿Qué fecha cae en el lunes? Bueno, bueno, ya vamos. Eh, Vamos a ser la última clase que tendremos. Solamente va a exponer un solo el que queda, Daniel. Hasta ahora todos los que han expuesto muy bien, ninguno se retrasó, todos participaron, todos muy responsables, todos han hecho un buen trabajo en la exposición, así que muy bien. Y va a haber también un examen, ¿sí? Como ya conocen, el examen no es nada del otro mundo, ¿no? Un poco lo que hemos visto, la misión, para tener el espacio de poder usted mirar, buscar, para ir completando, ¿sí? Y así terminaríamos luego, entonces, eh, esta materia tan interesante que es la misión, ¿sí? Muy bien. Concluimos entonces con una oración. A ver quién nos puede guiar en oración, hermanos. De repente, hermano Trujillo, como lo veo ahí en pantalla. Sí, pastor, oremos, por favor. Gracias por el hermano Max, por el hermano Leo, por la exposición muy preparados. Sí, Dios sí. los bendiga. Oremos, pastor, oremos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. A la verdad que estamos muy agradecidos por este curso de misiones, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, por favor, que cada día pongas en nosotros ese espíritu, Señor, de ser misioneros de tu palabra. Y perdónanos si no lo hemos estado haciendo de la forma como tú lo quieres, como tú lo deseas, como tú lo ves, bendito Dios. Ayúdanos
y enséñanos, guíanos, porque tú eres el Paracleto, tú eres el ayudador, Señor, para toda la obra misionera. Por tanto, agradecemos por esta clase y permítanos tomar un descanso, Señor, el día de mañana, Dios mediante, con tu ayuda y en tu gracia poder levantarnos muy temprano. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.